Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este programa que hemos preparado desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y por supuesto específicamente también con el área de radio y televisión y que tiene, como usted escuchó en la presentación, como usted lo vio, el nombre de Actualidad para Todos. Y quiero confesarle algo, la verdad es que nos costó decidirnos por el nombre porque el objetivo del programa es precisamente tratar de entregar el conocimiento a todos y todas y todo el público en general. Las temáticas van a ser diversas y muchas de ellas ustedes las conocen, pero la verdad es que siempre queda la duda. Hay materias que queremos nosotros abordar para explicarlas con nuestros profesores, nuestros académicos e investigadores especialistas en la materia. Dicho esto, nuestro primer tema es la inflación. A veces asusta, está en el oído de todos, pero ¿cuánto conocemos de aquello? Les invito entonces a ver este tema y a conocer y resolver todas sus dudas con nuestro invitado. Bien, y como les anunciaba en la presentación, tenemos un invitado para abordar, por supuesto, este tema que es tremendo. Yo diría esa palabra porque es la inflación, que como decía, asusta, hay muchas veces poco conocimiento y surgen tantas interrogantes. Afecta de igual manera a todos los ciudadanos, las empresas, los países, en fin. Y para eso quiero presentar a nuestro invitado. Él es el profesor René Reyes, es académico del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de los Lagos, de profesión ingeniero comercial en la Universidad Austral, y tiene otros títulos que él los va a anunciar. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bienvenido, y es un agrado participar en este emprendimiento que tiene la televisión de la Universidad de los Lagos. No, y gracias a usted por permitirnos extraer todo el conocimiento e intentar cumplir lo que queremos como universidad estatal, llevar el conocimiento a toda la gente. Profesor, mire, la verdad es que este tema, usted como sabe, está muy en el inconsciente colectivo y en el consciente colectivo, podríamos decirlo, y es la inflación. En términos simples, lo que uno maneja, yo aquí tengo todos mis torpedos, como no soy especialista en materias económicas, pero en términos de lo que uno averigua, sabe, la inflación se produce, ¿cierto?, muchas veces por el aumento generalizado, sostenido de los bienes y servicios, y que esto afecta a la demanda y, por supuesto, el dinero, los precios. ¿Usted puede explicarnos si esto primero está bien? Y segundo, ¿cómo le puede explicar a toda la comunidad qué es la inflación? La inflación es un aumento sostenido en el índice promedio de todos los bienes que se transan en un país. Eso quiere decir que hay dos tipos de precios. Precio relativo, que es la valorización que la sociedad hace de los bienes, y los precios absolutos, que es el promedio ponderado de todos estos bienes. Cuando los precios absolutos o el índice de precios empieza a aumentar, es porque el promedio de todos los bienes empieza a aumentar. Y eso se puede deber a dos motivos. La explicación puede ser déficit de oferta o expansión de demanda. Y en Chile se dan los dos motivos. Un déficit de oferta. Quiero explicar qué es lo que es oferta. Detrás de la oferta están todas las empresas, los comerciantes, los empresarios, los inversionistas. Están todas las empresas y organizaciones que se dedican a producir bienes y servicios. ¿Quién está detrás de la demanda? Están las familias, están los compradores, las amas de casa, los que se dedican a comprar, los que toman las decisiones de consumo. Y los otros son los que toman las decisiones de producción. Y ambas, la oferta y la demanda, explican el proceso y el fenómeno inflacionario que se está dando en el mundo e incluso en nuestro país también. Mire, y de inmediato abordar, pero ¿qué pasa con esto de que la oferta, cuando hay mucha oferta, incide en que los precios van a estar más bajos? Absolutamente. ¿Y dónde sería el problema, por ejemplo? Porque hoy día todas las personas que más o menos están relativamente informadas saben que hay muchos factores externos, por ejemplo, puede ser desde la guerra de Ucrania, etcétera, donde las materias primas se ven afectadas. De hecho, nosotros, profesor, somos un país que no manufactura y también ahí hay varias elucubraciones al respecto. Entonces mi pregunta sería,
¿Es inversamente proporcional la bajada de precio con el aumento de la oferta? Absolutamente, eso es lo que quería decir. Okay. Detrás de la oferta están todas las empresas de un país que producen bienes y servicios. Cuando la oferta disminuye, empiezan a subir los precios. Y el problema de por qué disminuyó en Chile y en el mundo fue producto del COVID. El COVID no permitió que la logística de transporte de los países abastecedores de productos y de insumos, como China, pudieran cumplir con sus compromisos de abastecimiento a todo el mundo. Eso se traduce en que, por ejemplo... Eso se traduce en que los inventarios que tienen las empresas disminuyan, y se van disminuyendo los inventarios y aumenta la oferta queda fija. Queda fija. Se escasea el bien y sube los precios. Sube los precios. Y eso le agregamos el tema que estamos viviendo ahora con hasta de que los aceites están más caros, eso bueno, por toda la guerra de Ucrania. Pero eso es otro tema. Es por la guerra de Ucrania. Es justamente por la dependencia que tiene Chile y la carencia de política pública, yo diría derechamente, en que somos dependientes de los abastecimientos de granos y de oleaginosas, aceites, desde el exterior. ¿Quiénes son los principales países que nos abastecen? Nuestros vecinos argentinos, Canadá incluso, Estados Unidos, algunos países centroamericanos, nos están abasteciendo de granos y aceite que compramos. Y nosotros teniendo territorio, hectáreas, que están sin poder producir porque no existen los incentivos necesarios en el país. Y por ejemplo, hay una demostración que pudiera ser, si una casa hoy día vale 100 millones de pesos y viene una inflación del 5%, ¿esa casa va a costar después 105 millones? Va a depender de la oferta y demanda que tenga ese bien raíz. ¿Y quién demanda casa? Son las personas que tienen necesidad de una habitación, y quienes ofrecen casa son las empresas que generan inversiones en bienes raíces, principalmente. Entonces aquí hay algo bien importante, porque un gran porcentaje, por lo que yo he estudiado y en mi trayectoria, la inflación tiene que ver con expectativas. ¿Y qué es lo que son las expectativas? Es el cómo las personas ven los negocios a largo plazo, porque como le dije yo, en la oferta están las empresas, y cuando tú ves las empresas, estás haciendo anuncios de que va a haber una reforma tributaria. ¿Qué es lo que es una reforma tributaria? Los tributos son transferencias que hace el sector público o empresarial al gobierno, ambas. Entonces, si tú le aplicas impuestos a las empresas, tú le estás quitando parte del pago que las empresas se hacen o los empresarios se hacen a su gestión, que son las ganancias. Esa es la capacidad de gestión en economía. El pago de la capacidad de gestión es la ganancia que se hace. Entonces, cuando tú amenazas y las expectativas que generas son diversas, por no decir falaces, porque tú quieres terminar la inflación y la persona que quiere parar la inflación, que es el gobierno, amenaza a los empresarios de que le va a subir los impuestos. O de que hay políticas que tienen en su programa de estatizar algunos sectores productivos. La pregunta es, ¿cómo tú reaccionas como oferta? ¿Expandiendo la oferta o contrayéndola? La expansión hace bajar los precios y la contracción hace subir los precios. ¿Cómo reaccionas tú? Cualquier persona o empresario se va a detener en el flujo permanente de inversiones hasta que las condiciones o los discursos se estabilicen, se relajen. Entonces, eso se llama expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Porque uno pregunta, ¿cómo puede actuar el gobierno? El gobierno puede actuar con expectativas y hacerlas positivas. ¿Para qué? Para que hayan mayores empresarios, para que mayor cantidad de empresarios va a generar mayor cantidad de bienes, y mayor cantidad de bienes va a aumentar la oferta y van a bajar los precios. Pero le quiero hacer una pregunta del tema de la expectativa. ¿Existe la denominada expectativa de inflación, pero en términos del siguiente ejemplo? Lo consultaba ahí con una microemprendedora. Si ella tiene, por ejemplo, vende lechugas y justo tuvo una producción y vendió a 1.000 pesos 200 lechugas y dice, me fue tan bien, la vendí tan rápido que este otro mes la voy a subir a 1.200, 1.300. ¿Eso también se puede denominar una expectativa de inflación provocada por un micro y no de empresa? Lo que pasa es que lo que estábamos hablando principalmente es la inflación de costo, ¿ya? De costo. Inflación o deflación, que pueden subir o bajar los precios, de costo. Lo que usted me está hablando es una inflación de demanda.
¿por qué esta persona o esta empresaria vendió también las lechugas? Principalmente porque hay poder de compra, hay dinero que anda circulando en la economía y eso es producto de los IFE, es producto de los retiros y la gente tiene efectivo en los bolsillos disponible, o sea, existe demanda en este país y además existe confianza en la gente para poder adquirir bienes que eventualmente antes no estaban en adquisición, no los podían adquirir, pero ahora con estos instrumentos que se generaron, la gente, y es mucha gente, tiene poder de compra y eso hace expandir la demanda y al expandirse la demanda, los precios suben. No le echemos la culpa a la persona que lo va a subir de precio. ¿Por qué? Porque esa persona hoy día está vendiendo todas las lechugas, porque incluso las podía haber vendido en tan corto tiempo, ella a lo mejor las vendía en un día y la vendió en una mañana. ¿Qué significa eso? Que yo, si la hubiese vendido a 1.200, a lo mejor ocupo todo el día. Claro. O sea, lo que está aumentando aquí no es la mala intención de la persona que lo subió, sino fue de la demanda, porque antes había un ritmo donde se vendían los bienes y servicios y ahora ese ritmo cambió y el empresario tiene dos alternativas: aumento la producción, siembro más lechuga o subo los precios. Como hay un periodo en que las lechugas tienen que crecer, hay un desfase, entonces hoy día voy a subir los precios y como alguien que quiere sembrar bienes se da cuenta que ahora las lechugas no están a 1.000, están a 1.200 o a 1.500, las personas van a arrendar terreno, van a comprar semillas y van a sembrar lechuga y la oferta va a aumentar. Y ese proceso funciona solo, excepto cuando se producen perturbaciones. Y las perturbaciones son las expectativas negativas para la expansión de la oferta. ¿Ya? De inmediato tenemos varios temas, pero para poder coordinar con el tiempo. Profesor, hubo consenso en los economistas chilenos de que los retiros, y muchos de ellos de ambos sectores, estaban en contra de los retiros porque iban a provocar la inflación. Si esto fue así, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué el gobierno de la época permitió los retiros sabiendo que iba a haber una inflación? Cuando tú tienes un país que cae casi un 8% de su Producto Interno Bruto, producto de que todas las actividades terciarias, llámese actividades de bienes y servicios, restaurantes, hoteles, esparcimiento, todo lo que tiene que ver con el turismo, donde esa actividad genera mucha demanda de mano de obra y no pueden salir a trabajar y a ejercer su actividad y tampoco llegan los clientes porque los transportes de turistas está prohibido, producto del COVID. Esa gente no tiene ingresos. Los empresarios no pueden vender, no pueden organizar y esa gente tiene que vivir y el Estado no tenía el dinamismo para poder enfrentar qué hacer con esa gente que no tenía ingresos y que tenían que comer y trabajar. Entonces todo el mundo dijo, no, hay que generar ayuda. Primero fueron las cajas, después se llegó a un IFI limitado, después universal. Bueno, en la medida que había que afrontar el tema, no se focalizó. Y el no focalizarse, recibieron ingresos universales, personas que no necesitaban. Y pues, hay que postular nomás. ¿Por qué? Porque no se cruzó la información. Y eso generó que la demanda se expandiera por un problema de tipo administrativo por parte del gobierno, porque no estábamos todos los hogares en la base de datos para tomar las decisiones que lleven a que los recursos del Estado se gasten en forma más eficiente. Esos recursos hacen, en términos globales, expandir la demanda. Eso se llama inflación por expansión de demanda. ¿Y quién lo generó? El gobierno. ¿Por qué lo generó? Porque había que a los compatriotas alimentarlos, había que darle ingresos. Uno puede discutir, pero ¿por qué no lo haces trabajar? ¿Cómo va a trabajar si uno puede salir a la calle? Tú sales a la calle y te toman preso, o te limitaban, o te estaban pidiendo el pasaporte o el permiso. Uno de repente tenía que salir y cuando de repente le daban 2 horas y tenía que llevar el permiso y activarlo. O sea, un montón era una situación extrema y eso uno lo entiende. Ahora, eso fue la causa de por qué se expandió la demanda y por qué subieron los precios. Ahora, antes de que nos pille el tiempo del primer bloque,
La pregunta sería, ¿qué pasaría si Chile tuviera otro sueldo base mínimo o medio, más alto, como ocurrió en Europa, si hubiera un sistema de seguridad social en realidad que existiera y hubiera más ahorro familiar? ¿La inflación nos golpearía de igual manera y de hecho golpea lo mismo en Chile, en Europa? Lo que pasa es lo siguiente, queremos tener ingresos como los europeos, pero los incentivos para generar empresas y el sistema para poder que las empresas puedan materializarse son primitivas. Le cuento, yo estudié, como le estaba comentando inicialmente, en Alemania, y en Alemania tiene una política pública para que el capital intelectual que tienen los jóvenes de las universidades lo puedan transformar en capital real. Y para eso, muchos jóvenes que estudian en Alemania no tienen el papá rico ni el tío rico. Entonces, ¿quién es el papá rico o el tío rico que los avala? Es el Estado, y es una política pública. Es el Estado que le da el aval para que yo, René Reyes, estudié en Alemania, tengo capital intelectual y tengo un proyecto de inversión, un plan de negocio para generar bienes y servicios, voy al banco y tiene el aval, y allá en Alemania le da el aval el Estado. Para obtener ese aval, primero el proyecto hay que pasarlo por la Cámara de Comercio y de ahí el Estado le da el aval para que la persona pueda recibir el crédito. ¿Qué pasa en Chile? Somos primitivos, le dije yo, por eso es que nos comparamos con Europa, pero las políticas públicas no son como las europeas, porque ahí la oferta tiende a desplazarse, a bajar los precios. Aquí siempre estamos castigando al empresario, ¿ya? Hay de todo, allá en Alemania igual, hay empresarios buenos, empresarios malos, eso hay de todo. El problema son las políticas públicas, pero aquí uno escucha más cosas que tienen que ver con los defectos de las personas y no con las virtudes. Le explico en Chile, un joven va, hace lo mismo, lleva su proyecto de inversión al banco, porque ahí está, tiene flujo, la idea es espectacular. ¿Sabe lo que le pide el banco? Aquí tiene unas hojas que dice estado de situación y aquí tiene lo que tiene y lo que debe. Y de ahí le leemos su proyecto. El joven la ve, no tengo ni debo. Ah, ya, no tiene historial financiero, lo lamento señor, chao, adiós. ¿Y qué hace el joven? Porque tiene que trabajar, tiene su título universitario, gastó, se endeudó con el Estado. Tiene que trabajar apatronado. ¿Qué significa eso? Tengo que ir a una empresa ya establecida, a un tipo que tiene mucha plata y voy a expandir con todo mi conocimiento esa empresa. Y después, nosotros mismos, que no diseñamos la política pública, estamos hablando de las tremendas disparidades, qué tremenda desigualdad hay en este país, siendo que los que están criticando fueron los que están generando el problema. ¿Se da cuenta o no? Profesor, lo interrumpo un poquito. Vamos a pasar al segundo bloque, nos pilló el tiempo. Estamos con el profesor René Reyes, académico del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas, conversando acerca de este tema tan importante como la inflación. Van a venir otras preguntas, profesor, vamos a pasar a la pizarra, pero también ahí quiero que nos explique muy bien el tema de lo que hace el Banco Central. ¿Qué pasa con el Banco Central para frenar, se supone, la inflación? Vamos y volvemos en un instante. Bueno, estamos de vuelta, como le habíamos anunciado, vamos a pasar acá a la pizarra para que el profesor nos siga explicando con esa capacidad que tiene y también con lo que todos queremos saber. Y yo le decía una pregunta ahí, ¿cuál era la función del Banco Central? Se supone que el Banco Central puede o debería mantener a raya la inflación con el tema de las tasas de interés, etc. ¿Qué pasa con el Banco Central? Es parte del Estado, pero ¿hace la función o es una misión casi imposible en estos momentos que estamos viviendo? Ya, una de las funciones que tiene el Banco Central, en realidad son varias, pero las principales son la estabilidad de precios, que es el control de la inflación, mantenerla en un rango de 2,5 a 3,5 anual. Esa es la función que tiene por ley. Es el crecimiento económico, fomentar el empleo, la estabilidad de las cuentas externas y la equidad. La equidad significa el equilibrio agregado de los tres mercados más grandes: el mercado del trabajo, el mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero, o de activos financieros, que es donde se transa el dinero, o sea, de la economía real y de la economía monetaria. Imagínense la tremenda función que tiene. Y tiene que ser un ente técnico, no tiene que estar, como en otros países, en manos de los políticos de turno, porque eso sí que genera distorsiones
bastante gruesa. El Banco Central, esto es lo que uno puede decir el nivel de precio, que le hago el puntito ahí porque es el índice de crecimiento de los precios que va anunciando todos los meses de estar por salir ya la inflación de abril. Y aquí tenemos el Producto Interno Bruto, le hago puntito, que es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante mantener los precios estables? Porque el país gana competitividad si la inflación nuestra es inferior a la de los otros países. ¿De los otros países de la región? De la región o del mundo. Fíjese que la competitividad se mide con una letra E, y la letra E, que es el tipo de cambio real, es una relación de precio entre los precios externos, que son los precios con un asterisco, partido por los precios internos y por el valor del dólar o del tipo de cambio nominal, por el precio del dólar. Si los precios internos que están aquí bajan, la competitividad del país sube. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a vender mucho más bienes en el exterior y vamos a tener retorno por esos bienes y vamos a tener muchos dólares disponibles, y también vamos a generar incentivos para que se genere una industria exportadora bastante dinámica. También, si sube la competitividad, se desincentivan las importaciones y nosotros generamos entonces nuestros bienes. O sea, pero es muy importante. ¿Eso ocurre en Chile, generar bienes, manufacturar? Nosotros tenemos grandes extensiones. Nosotros tenemos que focalizar o a ciertos nichos porque no tenemos los volúmenes que se demandan en el mundo. Entonces tenemos que ir a negociar productos a nichos bastante segmentados y que están pagando la calidad que se requiere. Pero el mundo demanda muchos containers y nosotros no tenemos la capacidad ni las extensiones que tienen nuestros hermanos argentinos o brasileños para poder competir. Pero ahí le quiero hacer una pregunta, profesor. Usted ha nombrado varias veces a Argentina. ¿Y por qué siempre el ciudadano y la ciudadana ven en televisión, en los medios en general, que Argentina está mal, que Argentina tiene la deuda con el fondo, con el Banco Interamericano Mundial, y siempre se nombra como que está mal? Y usted me está diciendo, y nos está contando, que Argentina en este sentido estaría mejor que Chile. ¿Cómo se explica eso? ¿O cómo se puede traducir? Argentina, no digo que esté bien, Argentina tiene extensiones de terreno que no los tiene Chile. Chile es una larga y angosta, por la geografía. Los recursos que tiene son espectaculares. Okay. Ahora, ¿cómo se administra es otra cosa? ¿Cómo lo están administrando? Está pésimamente administrado. Fíjese usted que muchas veces los argentinos tienen todos sus beneficios sociales decretados por ley, están en la Constitución. Lo mismo que se quiere hacer en Chile, pero no se financian. No se financian. ¿Y por qué? Por esto. El PIB, que es la tasa de crecimiento, en Chile, históricamente, en promedio de los últimos 20 años, ha crecido a un 3%. Y en Argentina, el PIB en ese mismo periodo, en 20 años, ha crecido un 0,89. Eso significa que en 20 años Chile duplica su ingreso per cápita. En 20 años, si mi ingreso era de 800, en 20 años ese ingreso per cápita va a ser de 1.600, de 1.600.000, ¿ya? Sí. Eso pasa en Chile. Y en 20 años lo duplica. Para que Argentina pueda duplicar ese ingreso per cápita a esta tasa de crecimiento se necesitan 98 años. Nosotros queremos financiar todos los, digamos, la salud, la educación, todo hacerlo gratis. El problema es que tú no dejas plata para invertir, porque tú tienes que decidir como país, o inviertes o gastas. Y si tú gastas, en vez de crecer, porque quien dispone de mayor cantidad de bienes y servicios, ¿quién está detrás del PIB? Está la oferta, coloquémosle la letrita A agregada, y aquí está la demanda agregada. El PIB está aquí. Y cuando crece a un 3%, esta curva se expande y permite
con estabilidad de precios, supongamos que aquí estemos en 2,5% de la tasa de crecimiento de los precios al 3,5%, que es el objetivo del Banco Central, lo estamos logrando, la demanda aumenta. ¿Y por qué aumenta la demanda? Porque dentro de la demanda está el gasto público. Y el gasto público funciona en equilibrio. Aquí muchas veces se ha logrado de que los gobiernos de la concertación tenían la regla del superávit fiscal, de tener un 5% de superávit fiscal. Graso error. Si Chile tenía muchos problemas que financiar, no había que hacer eso. El equilibrio es el gasto y estos son los tributos. Y tienen que estar en equilibrio. No hay para qué subir los impuestos. Tienen que estar en equilibrio estas dos magnitudes. Cuando están en equilibrio estas dos magnitudes, suben los tributos, suben el gasto. De esta forma como se desplaza. Y el PIB se desplaza de esta tasa a esta tasa, de este proceso. Hay un término que usted usó, profesor, hace rato, que es el ingreso per cápita. ¿Ya? Pero yo le quiero hacer una pregunta, a lo mejor haciendo ahí del malo de la película. Pero uno de los factores que siempre se criticaron fue que Chile era el jaguar de Latinoamérica, ingreso per cápita de país desarrollado, poco menos, y resulta de que, ¿dónde lo veía el ciudadano común eso? ¿Por qué el ciudadano común la gran crítica no recibió se supone, ese ingreso per cápita, que fue uno de los factores del estallido social? ¿Cómo se traduce eso en lo social, en la gente? Tiene razón, el ingreso per cápita está mal distribuido. Le voy a decir, ¿de dónde sale el ingreso? El ingreso sale por el pago al trabajo. El pago al trabajo se llama remuneración. ¿Dónde está el otro ingreso? El capital. El capital está aquí, el interés. Por el interés sacan también ingresos. Los capitalistas. ¿Quién es el dueño del trabajo? Los trabajadores. Los propietarios de bienes raíces. Se dice que es tierra, pero son los propietarios de bienes raíces. ¿De dónde sacan su ingreso? De los arriendos y alquileres. Todo el negocio inmobiliario está aquí, arriendos, alquileres. Y aquí está el más importante. ¿Cuál es el otro? La capacidad de gestión. Capacidad de gestión. De la capacidad de gestión son las ganancias. O el lucro, demonizado por nuestra sociedad, por nuestros gobernantes. Demonizan el lucro, el pago a la capacidad de gestión, al que organiza a estos tres. ¿Saben lo que hicieron los chinos? Y los alemanes determinaron cuáles de estos factores productivos, estos son factores productivos, son los generadores de riqueza. ¿Cuál cree usted? ¿Sabes cuáles son? Los trabajadores y los empresarios. ¿Y quiénes son los chupasangre? Los capitalistas y los terratenientes. ¿Y qué hace nuestro país? Critican a ellos. Los chinos ya resolvieron el tema, fomentan la gestión en conjunto con los trabajadores. Y en vez de tener aquí un 70% de personas que obtienen sus ingresos con remuneraciones, ¿ya? Aquí un 5%, acá un 10% y aquí un 15%, se revierte porque pasamos de aquí a acá cuando fomentamos de que los trabajadores se transformen en empresarios. Profesor, nos van quedando poquitos minutos, pero yo no puedo dejar de preguntarle algo. Ahí con nuestra cámara, ¿qué proyección hace usted o cómo pudiera enfrentarse nuestro país de la mejor medida a esta inflación que se está viviendo y que obviamente no hay una caja de Pandora para sacar la receta? Pero ¿qué le decimos al ciudadano o a la ciudadana que está sintiendo ahí el tema de los precios? En fin, ¿cuál sería su visión, su análisis, su proyección? Voy a dar una recomendación a la familia, a las personas, y una recomendación a los empresarios. A la familia le voy a sugerir que cuando encuentren un bien que compraban que subió de precio, no lo compren y busquen el sustituto de ese bien. Esa primera opción. Lo otro, que compren
absolutamente lo que necesitan. No compren cuando hay oferta, porque cuando responden a una oferta, el comerciante le está trayendo la reacción que tienen al precio para después subir o bajar el precio para que ellos aumenten las ventas. Es decir, va a haber digamos, un truco para ver la reacción que tiene al precio para después tú maximices el gasto que vas a realizar en los bienes. Entonces, prohibido a la familia reaccionar a las ofertas, a excepción de que ese bien que se está ofertando se necesite, porque hay bingo, lo necesito y está en oferta, más barato, pero comprarlo porque hay oferta, no. Esas son las recomendaciones que le daría a la familia. A los empresarios, que se tengan confianza, que tengan confianza en el país y que los que hablan y los denostan es por ignorancia, porque no conocen estas cosas, no saben economía. Y perdonando la expresión, aquí deben haber muchos periodistas, los periodistas tampoco saben de economía. ¿Hoy han escuchado esto ustedes que estaban aquí antes? No, lo saben los ingenieros comerciales. Y nosotros somos los culpables, los ingenieros comerciales, de los problemas que tiene este país. No, los problemas que tiene este país es la carencia de políticas públicas que fomenten, que hagan que la oferta se desplace hacia abajo y puedan expandirse. ¿Por qué no se desplaza? Porque a nuestra capacidad de gestión que generamos las escuelas de negocio acá, no le dan crédito la banca tradicional. Y el Estado nos da políticas públicas para darle el aval para que ellos puedan tener su emprendimiento, puedan aumentar la cantidad de bienes y servicios que dispone la sociedad y los precios bajarían, no aumentarían. Cuando iniciamos la conversa, usted me dice, parece que hay déficit de oferta. Claro, la oferta se está tirando para allá. ¿Y quién la empuja para allá? Las expectativas o los malos discursos de nuestras propias autoridades. Quisiera agradecerle, profesor René Reyes, académico del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de los Lagos, por esta verdadera clase didáctica para todas las personas. Muchas gracias, profesor, por participar. Muchas gracias y, a ti por supuesto, haberme invitado. A todos ustedes dejar los invitados a nuestro próximo programa Actualidad para Todos. Chao, chao, que estén muy bien.